Vamos a ver el día de hoy el método analítico para sumar vectores. Este método es el llamado método de componentes rectangulares. Si dado un vector arbitrario, en este caso de un pincel arbitral, si lo trazamos sobre un sistema cartesiano, podemos representarlo como una suma de vectores perpendiculares entre sí. ¿Cómo logramos eso? Si trazamos líneas perpendiculares sobre los ejes desde el extremo del vector. De esta manera determinamos, ¿verdad?, los vectores componentes. ¿Sí? Estos vectores reciben el nombre también de vectores proyección o vectores primeros. Bien, muchachos, veamos gráficamente cómo podemos ver las componentes del vector. Vean el sistema cartesiano, el vector arbitrario. Decíamos que de su extremo trazamos perpendiculares a los ejes. Vean, de esa manera determinamos los vectores componentes. En el eje X tengo el vector AX y el vector AY en el eje Y. Bien, de acuerdo a lo que vemos, aquí está. Fíjense la simpleza. Un vector debe tener magnitud, dirección y sentido. La dirección y sentido quedan o se obtienen rápidamente. Dice, en este caso, lo voy a indicar por estos subíndices que me están indicando la dirección del eje X, la dirección del eje Y. Bien, el sentido del vector queda indicado, ¿sí?, dependiendo del cuadrante donde quede el vector. En este caso está en el primer cuadrante, los sentidos son positivos. La magnitud, ¿cómo la determinamos? A través del triángulo que se forma, el triángulo rectángulo que se forma al hacer el trazo. Vean, utilizamos la función seno y coseno. Decíamos que la función seno es el cateto opuesto entre hipotenusa, despejamos el cateto opuesto y esto me va a dar la magnitud del vector en Y. De igual manera, la función coseno nos permite conocer el valor del vector en X. Bien, algo importante, muchachos. En este caso, al tener el vector, podemos determinar una nueva función que nos va a ser de gran ayuda. La tangente del ángulo. Dice, recuerden que la tangente de un ángulo está definida por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta relación va a ser importante en la suma de vectores por el método de componentes. Entonces, veamos lo que acabamos de visualizar. Dice que un vector componente, vean, debe de tener las características del vector: módulo, dirección y sentido. Vean cómo, teniendo el vector, vean cómo quedan en este caso, los atributos del vector. El signo me da el sentido. El subíndice me da la dirección y el valor es el módulo. Un vector en el plano, por tanto, lo puedo representar como una suma de dos vectores, ¿sí?, sobre los ejes. Son los dos vectores perpendiculares, ¿ven? Un vector en el plano no es más que un punto en él. ¿Se acuerdan cómo se representa, se indica un punto en el plano? ¿Ven? Aquí está, en el eje X tiene este tamaño a X, en el eje Y. Otra forma de
poner o representar al vector es utilizando los llamados vectores unitarios. Vean el tamaño del vector en el eje X, en el eje Y. Y J son vectores unitarios. Una característica del vector unitario es que su magnitud es 1. Ahora sí, teniendo las bases, ¿cómo podemos sumar vectores por método de componentes rectangulares? Aquí lo plasmamos. Dice que no importa los vectores que vamos a sumar, ¿sí? A todos y cada uno de ellos les vamos a sacar sus vectores componentes, tanto en la dirección X como en Y. Teniendo ya los vectores componentes, los sumamos en forma algebraica. Acuérdense que en forma algebraica debemos de considerar los signos que se vayan obteniendo. Bien, dice que vamos a obtener dos vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y. El signo que tengan esos vectores nos van a permitir ubicar al vector en un cuadrante bien definido, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a tener dos vectores en un cuadrante, podemos encontrar el tamaño del vector. ¿Cómo? Mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Encontramos el valor. El problema que vamos a tener en este caso es cómo determinar la dirección del vector. Veámoslo a continuación. Decíamos que para encontrar el tamaño del vector suma o resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona los catetos con la hipotenusa. Esta es la forma de obtener el tamaño del vector, ¿sí? O el vector resultante. Bien, ¿cómo se obtendría la dirección de ese vector? Dice que vamos a usar la función inversa de la tangente. En este caso, muchachos, vamos a obtener el valor del ángulo alfa. Solo se deben de usar los valores de las componentes, sin signo. Veamos, aquí tengo los casos siguientes, 4 casos, dependiendo del cuadrante donde puede quedar el vector. Si cae en el primer cuadrante, vean, los vectores tendrían que ser positivos. Me llevaría a esta figura. Entonces, vean el ángulo alfa y el ángulo que me da el valor del vector suma. En este caso sería el mismo. Entonces, el ángulo alfa que encontremos sería el ángulo de la dirección del vector suma. En el segundo cuadrante tendríamos Y positivo y X negativo. Vean, el ángulo alfa siempre está formado con respecto al eje X. Este es el ángulo de la dirección. En este caso, ¿cómo lo tenemos? Vean, dice, consideramos 180 y le vamos a quitar el valor de alfa. De esa manera tenemos el ángulo que me da la dirección del vector en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, vean el ángulo alfa medido con respecto al eje X. En este caso, los vectores componentes resultantes ambos son negativos. El ángulo alfa que voy a encontrar se lo debo de sumar al ángulo de 180 y de esa manera tengo el ángulo de la dirección. En el cuarto cuadrante, muchachos, vean, alfa. El ángulo de la dirección está en rojo. Para poder encontrarlo, a 360 le resto el valor de alfa. Y de esa manera determino
la dirección del vector resultante. Hagamos un ejemplo. Bien, muchachos, veamos ahora un ejemplo de cómo sumar en forma analítica los vectores por el método de componentes rectangulares. Vean, dice, con estos vectores que tengo aquí, A, B y C, me piden que encuentre el vector R, que no es más que menos A más B menos C. Bien, originalmente no me dan menos A ni menos C, pero podemos encontrarlos. ¿Cómo? Recuerden que el vector, dado un vector, podemos encontrar su simétrico con solo girarlo 180. Entonces cambian, en este caso, el sentido de los vectores dados. Bien, veamos. El procedimiento lo habíamos indicado. Dice que teniendo los vectores componentes, bueno, vamos a encontrarlos en dirección X y en dirección Y. Para encontrarlo recordamos qué tenemos que hacer. Un vector en X lo voy a encontrar mediante este modelo. El tamaño del vector original por el coseno del ángulo. Aquí nada más me está dando la dirección. En este caso, para los valores que tenemos, fíjense bien. El hecho de aplicar las funciones trigonométricas a los ángulos me van a dar los signos. Vean, menos A en X tiene un valor negativo. B en X me da 5 unidades. El vector menos C en X es 0. En Y obtenemos estos valores. Teniendo los valores, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Entonces, menos 3.4641 unidades más 5 me da más 1.5359 unidades. En Y, veamos aquí rápidamente, menos 2 unidades y menos 3 unidades, tengo menos 5 unidades. Tenemos ya los vectores componentes o resultantes. Bien, muchachos, vean, al sumar los vectores componentes en forma algebraica, obtuvimos el vector en X, el vector resultante en X, con un signo positivo. Aquí en este caso, vean, debería de quedar en el eje positivo, y el vector en Y, el vector resultante es menos 5 unidades, estaría hacia abajo. En forma proporcional más o menos se vería el dibujo de esa manera. El vector suma, ¿sí? Por el método del paralelogramo lo complemento y vean, aquí está en rojo, el vector R. Su tamaño o magnitud, decíamos que la vamos a obtener en este caso utilizando el teorema de Pitágoras. Dice el teorema de Pitágoras. Vean, aquí están los valores. Aquí no hay problema en el uso de los signos. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Entonces, el resultado nos lleva a obtener 5.2306 unidades. Es el tamaño del vector. Ahora, vean el ángulo que nos da la dirección de ese vector. Vean. Entonces, dice que utilicemos la tangente del ángulo para poder obtener el ángulo alfa. El ángulo alfa está medido con respecto al eje X. Los valores son sin signo. De esta manera obtengo un valor para alfa de 72.9241 grados. Bien. Ahora, pero el ángulo de la dirección, vean. El vector está en el cuarto cuadrante, tenemos que utilizar este modelo. Entonces, nos lleva a obtener un valor de 287.0
0,59 grados. Por lo tanto, el vector que me están pidiendo es este. Un vector con una magnitud de 5.2306 unidades y un ángulo de 287.07 grados.